El vicario había salido y Hans tuvo que esperarlo en el estudio, pero en tanto que inspeccionaba los flamantes volúmenes con títulos en letras doradas, volvió a pensar en las palabras del zapatero. En varias ocasiones había oído similares opiniones respecto del vicario, particularmente acerca de la nueva ola de pastores, pero ahora, por primera vez, se sentía mezclado en esas cuestiones y de cierta manera muy interesado de modo personal en ellas. Aquellas cuestiones no tenían para él la grave importancia que les daba al zapatero. Pensaba que las viejas creencias se ocultaban detrás de las nuevas ideas. En sus primeros años de escuela, el problema de la continua presencia de Dios, la existencia del alma, del demonio y del infierno, eran cosas que le habían llevado a fantásticas meditaciones. Pero, durante sus últimos años de intenso y profundo trabajo escolar, todas estas cuestiones se habían borrado de su mente, y su fe cristiana de muchacho estudiante solo había salido a relucir frente a la realidad de su propia existencia en unas cuantas de las controversias que había sostenido con el vicario. No pudo dejar de sonreír cuando comparó a este con el zapatero. No podía comprender la rígida mentalidad de este último, adquirida a través de muchos años de absoluta entereza. Y si bien era cierto que Flegg era un hombre inteligente, no lo era menos que también se trataba de un ingenuo lleno de prejuicios, por lo que la gente se burlaba de su exagerada piedad. Era por demás terco e intransigente en la defensa del cumplimiento de la ley y un brillante y celoso predicador del Evangelio, lo mismo en la población que en las villas cercanas. En otros aspectos, sin embargo, era simplemente un artesano con miras tan restringidas como todos los demás. El vicario, por otra parte, no era solo un intelectual y un elocuente orador sagrado, sino también un verdadero sabio. Hans admiraba con asombro las filas de libros. El vicario no tardó en llegar. Sustituyó su levita por una ligera chaqueta negra. Entregó al muchacho el texto griego de San Lucas y le indicó que leyera. Muy distinto era esto de las lecciones de latín. Leía unas cuantas frases que traducían literalmente y luego, tomando los ejemplos en apariencia menos interesantes, el vicario se extendía hablando del espíritu del lenguaje con gran elocuencia y persuasión. Empezó a hablar acerca de los orígenes del libro y en una sola lección hizo que el muchacho tuviera un concepto totalmente nuevo de lo que significa aprender y lo que es leer. Hans pudo así percatarse de los problemas involucrados en la interpretación de tantos puntos oscuros de las escrituras, y cómo miles de sabios eruditos desde los tiempos más remotos se han afanado en aclararlos, y se dio cuenta de que hasta él mismo, desde su primera lección, había quedado inmerso en ese deseo de ir en busca de la verdad. El vicario le facilitó un diccionario y una gramática, y estudió solo en su casa durante las primeras horas de la noche. Claramente se daba cuenta ahora de las enormes tareas a las que tendría que enfrentarse siguiendo la senda que le conduciría a la verdadera erudición, y estaba dispuesto a seguirla sin salirse del camino. Del todo se había olvidado ya de las recomendaciones del zapatero. Esa nueva vida lo absorbió totalmente durante varios días. Todas las tardes iba a la vicaría. Cada día veía la erudición como un objetivo muy difícil de alcanzar, pero a la vez el más importante y del mayor mérito. Se dedicaba a pescar muy temprano por la mañana y al atardecer ya estaba siempre bañándose en el río. Fuera de eso, poco era lo que salía de su casa. Su ambición, anteriormente fincada en la ciudad y en el triunfo del examen de admisión, se había reproducido de nuevo y no le dejaba pensar. Pero al mismo tiempo experimentaba esa particular sensación que había sentido antes, con tanta frecuencia en los últimos meses, no precisamente de dolor, sino de desasosiego, de aceleración del pulso, de una energía
que se desbordaba de un acendrado afán de estar siempre haciendo algo. El dolor de cabeza le venía después, pero mientras aquella extraña fiebre le duraba, trabajaba y leía a una velocidad vertiginosa, con furioso ímpetu, y podía leer con gran soltura las frases más difíciles de Jenofonte, cada una de las cuales tomaría normalmente varios minutos como mínimo. En tales momentos casi no tenía necesidad del diccionario, podía emprender la lectura de páginas enteras de las más difíciles con rapidez y soltura. Esta febril actividad y ansiedad de conocimientos estaba acompañado de cierto sentimiento de orgullo, como si hubiera dejado atrás el mundo de la escuela y de los profesores, y estuviera él solo, marchando por la senda que lo llevaría hacia las más grandes alturas de las ciencias y del saber. Así se sentía ahora. Su sueño fue muy intranquilo, interrumpido frecuentemente por raras pesadillas. Cuando a medianoche despertó con un leve dolor de cabeza, ya no pudo conciliar el sueño de nuevo. Su impaciencia por hacer algo se mezclaba con cierto sentimiento de orgullo al pensar en lo mucho que había aventajado a sus otros condiscípulos y en las demostraciones de respeto y admiración de que era objeto por parte de sus profesores y del rector. Este último gozaba de cierta satisfacción interior al encauzar la noble ambición que había despertado en su alumno, y al ver cómo se desarrollaba día a día. Que no se diga que los maestros no poseen corazón, que no tienen alma y que son unos fósiles pedantes. Lejos de ello, cuando un maestro ve despertar el dormido talento de un muchacho, ve a este abandonar su espada de madera, su honda, su arco, su flecha y otros juegos infantiles. Lo ve salir adelante, ve cómo el esfuerzo en el estudio transforma su rubicundo rostro infantil en un rostro refinado, casi ascético. Contempla sus rasgos fisonómicos al irse convirtiendo en un intelectual con la mirada más profunda y más objetiva. Entonces siente el orgullo y lo embarga la más grande de las satisfacciones. Su deber y la tarea que el Estado le ha encomendado lo impelen a dominar y extinguir en el muchacho toda energía mal encaminada y todos los apetitos primarios naturales, inculcando en su lugar los tranquilos ideales, las moderadas ambiciones, los nobles sentimientos estimulados por el Estado. Muchos de los que habían llegado a ser satisfechos ciudadanos e idóneos funcionarios hubieran sido desastrados, innovadores sin disciplina alguna, o inútiles soñadores, de no ser por estos esfuerzos de parte de los maestros. Había en el hombre algo salvaje, de indómito, de inculto, que era necesario extirpar, una llama peligrosa que era necesario apagar. El hombre, tal como la naturaleza lo creó, es un ser oscuro, impresionable y peligroso, un torrente desbordado que brota de ignota montaña, un bosque que no tiene tronchos ni claro alguno. Un bosque así debe de ser limpiamente desbrozado. Necesita ser limitado en su extensión, necesita caminos que lo surquen para ser abierto a la comunicación exterior. Tal es función de la escuela para forzar la humana naturaleza, subyugarla y encauzarla de acuerdo con los más sanos principios morales y sociales para hacer del hombre primitivo un miembro útil de la comunidad y despertar en él esas cualidades cuyo completo desarrollo llega a ser feliz término a través de la bien calculada disciplina del cuartel.